¿Estados Unidos está preparando un ataque contra Irán? Algo está pasando ahora mismo, y no es un rumor. No es especulación. Son hechos concretos, movimientos reales, decisiones que se están tomando en este momento en salas de guerra que la mayoría de la gente nunca verá. Navíos de guerra están siendo reposicionados. Aeronaves militares están sobrevolando zonas que hace semanas estaban tranquilas. Tropas están siendo movilizadas hacia regiones que, históricamente, solo se activan cuando algo grande está por suceder. Y la gran pregunta que todos en el mundo deberían estar haciéndose ahora mismo es esta: ¿se está preparando un ataque contra Irán? Quédate hasta el final de este vídeo. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entiendes lo que está ocurriendo en el Medio Oriente hoy. Para entender lo que está pasando hoy, primero tenemos que entender por qué la relación entre Estados Unidos e Irán nunca fue normal. Desde 1979, cuando la Revolución Islámica derrocó al Shah de Irán y los estudiantes iraníes tomaron como rehenes a 52 diplomáticos estadounidenses durante 444 días. Estas dos naciones entraron en una guerra fría que nunca terminó del todo. Una guerra que no siempre se peleó con balas, sino con sanciones económicas, operaciones encubiertas, ataques cibernéticos y conflictos por delegación en países como Siria, Yemen, Irak y Líbano. Durante décadas, el juego fue así, tensión máxima, pero sin cruzar la línea del conflicto abierto. Ambos lados sabían que una guerra directa sería devastadora. Irán porque no tiene la capacidad militar convencional para enfrentarse a la superpotencia norteamericana. Estados Unidos porque una guerra con Irán abriría un frente en una región que ya tiene demasiados frentes abiertos, pero algo ha cambiado, y para entender qué cambió, necesitamos hablar del programa nuclear iraní. Irán lleva años construyendo capacidades nucleares. El país dice que son para fines pacíficos, para generar energía. Estados Unidos, Israel y buena parte de Occidente dicen que no, que Irán está a pasos de tener una bomba nuclear. Y eso, para muchos actores geopolíticos, representa una línea roja que no se puede cruzar. Cada vez que Irán se acerca a ese umbral, la respuesta de Washington se vuelve más agresiva. Más sanciones. Más presión diplomática. Y en algunos momentos, como el que estamos viviendo ahora, más movimiento de tropas y equipamiento militar. Pero hay algo más que hace que el momento actual sea especialmente volátil. En los últimos meses, Irán ha acelerado su programa de enriquecimiento de uranio de forma significativa. Los inspectores internacionales han reportado que el nivel de enriquecimiento ya supera el 60%, cuando lo permitido por el antiguo acuerdo nuclear era del 3,67%. Y algunos informes de inteligencia sugieren que podría estar alcanzando el 90%, que es el umbral para material de grado militar. Eso lo cambia todo, porque cuando un país se acerca a tener una bomba nuclear, las ventanas de acción se cierran rápidamente. Y las potencias que quieren evitar ese escenario saben que tienen un tiempo limitado para actuar. Ahora vamos a hablar de lo concreto. De lo que está pasando físicamente, sobre el terreno, en el mar, en el aire. En las últimas semanas, el Pentágono ha confirmado el despliegue adicional de fuerzas militares en el Medio Oriente. Y cuando el Pentágono confirma algo así, es porque la situación ya es lo suficientemente seria como para que negarlo sea imposible. Empecemos por el mar. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. Por ahí pasa aproximadamente el 20% del petróleo global. Si alguien cierra ese estrecho, la economía mundial entra en colapso en cuestión de semanas. Irán lo sabe. Estados Unidos lo sabe. Y los dos han estado enviando señales a través de ese estrecho como si fuera un tablero de ajedrez. En este momento, grupos de combate de portaaviones estadounidenses han sido reposicionados hacia el Golfo Pérsico. Portaaviones que normalmente patrullaban otras regiones del mundo están siendo redirigidos. Un portaaviones no es solo un barco. Es una ciudad flotante con capacidad para lanzar ataques aéreos sobre objetivos a cientos de kilómetros de distancia. Su sola presencia es un mensaje, y el mensaje es claro: estamos aquí. Podemos actuar. Y estamos listos. Además de los portaaviones, se han reportado movimientos de destructores armados con misiles de crucero, submarinos nucleares de ataque y fragatas con sistemas de defensa antimisil. Esta combinación de fuerzas no es un ejercicio rutinario.
Es una flota preparada para múltiples escenarios simultáneos: bloqueo naval, supresión de defensa aérea, ataques de largo alcance. Ahora vamos al aire. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos han aumentado dramáticamente el número de vuelos de reconocimiento sobre la región. Aviones de vigilancia como el RC-135, que es básicamente un laboratorio de inteligencia volante, están sobrevolando áreas cercanas al territorio iraní de forma casi continua. Drones de alta altitud como el Global Hawk están mapeando instalaciones militares y posiciones de defensa aérea iraníes, y no solo eso. Aviones de combate F-35 y F-22, las dos plataformas stealth más avanzadas del planeta, han sido desplegados en bases regionales que antes no los alojaban. Esto es particularmente significativo porque el F-35 y el F-22 son esencialmente invisibles para la mayoría de los sistemas de radar convencionales. Son las herramientas que usas cuando quieres penetrar defensas aéreas sofisticadas sin ser detectado, y las defensas aéreas iraníes son, hay que reconocerlo, bastante sofisticadas. Irán ha comprado sistemas S-300 rusos. Ha desarrollado sus propios sistemas de misiles tierra-aire. Tiene una red de radar que cubre gran parte de su territorio. No es un objetivo fácil, pero tampoco es invencible. Pasemos a tierra. Bases militares en Kuwait, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos han recibido refuerzos. Tropas especiales han sido preposicionadas. Sistemas de defensa antimisil Patriot han sido activados y reforzados. Esto último es crucial. Si esperas que alguien te lance misiles balísticos, activas tus Patriot. Si solo estás haciendo un ejercicio de entrenamiento, no gastas esos recursos. Y aquí está uno de los detalles más reveladores de todo esto: fuentes militares, hablando de forma anónima con medios especializados en defensa, han confirmado que los niveles de alerta en las bases de la región han subido a categorías que no se veían desde antes de la invasión de Irak en 2003. Eso no es un dato menor. Eso es una alarma enorme. Ahora bien, sería un error enorme analizar esta situación solo desde la perspectiva americana. Para entender el conflicto real, necesitamos meternos en la cabeza de los líderes iraníes. Irán no se ve a sí mismo como el agresor en esta historia. Irán se ve como una nación soberana que lleva décadas siendo acosada, sancionada, saboteada y amenazada por Estados Unidos e Israel. Y desde esa perspectiva, desarrollar capacidades militares avanzadas, incluyendo posiblemente un arma nuclear, no es agresión. Es autodefensa. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha construido toda su narrativa política en torno a una premisa: Estados Unidos no quiere negociar con Irán. Estados Unidos quiere controlar Irán. Y cualquier concesión que Irán haga será interpretada como debilidad y explotada. Por lo tanto, la única forma de garantizar la supervivencia del régimen es tener capacidad de disuasión real. Eso explica muchas de las decisiones iraníes que a Occidente le parecen irracionales. Pero también hay que entender cómo Irán ha construido su estrategia de defensa. Y aquí es donde se pone interesante. Irán no espera ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Sería imposible. Lo que Irán ha desarrollado es una doctrina de negación de victoria. La idea es simple: hacer que el costo de un ataque sea tan alto que ningún presidente americano esté dispuesto a pagarlo. ¿Cómo lo hacen? Primero, a través de sus praxis regionales. Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak, los Houthis en Yemen, Hamás en Gaza. Irán ha pasado décadas construyendo una red de grupos armados en toda la región que, en caso de conflicto, activaría simultáneamente. Israel enfrentaría miles de misiles desde el norte. Las bases americanas en Irak serían atacadas. El tráfico de petróleo en el Golfo quedaría interrumpido. El costo político y económico para Estados Unidos sería enorme. Segundo, a través de su capacidad de misiles balísticos. Irán tiene uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes de la región. Tiene misiles que pueden alcanzar Israel, Arabia Saudita, las bases americanas en Qatar y Bahrein, e incluso partes de Europa. Muchos de estos misiles son móviles, lo que los hace difíciles de destruir en un primer ataque. Tercero, a través de operaciones cibernéticas. Irán ha demostrado capacidad para atacar infraestructuras críticas de sus enemigos digitalmente.
Ataques a refinerías saudíes, intentos de penetrar sistemas de agua en Israel, operaciones de desinformación a escala masiva. Entonces, cuando Irán ve la movilización militar americana en el Golfo, su respuesta no es entrar en pánico. Su respuesta es activar ese sistema de disuasión. Comunicar, a través de canales tanto públicos como privados, que cualquier ataque tendrá consecuencias regionales que se saldrán del control de Washington. Y esa es precisamente la razón por la que esta situación es tan peligrosa. Cuando dos actores poderosos, cada uno con su propia lógica de disuasión, empiezan a moverse, el riesgo de un cálculo erróneo sube exponencialmente. No podemos hablar de este tema sin hablar de Israel. Porque en este tablero geopolítico, Israel no es un espectador. Israel es uno de los principales motores de lo que está ocurriendo. Para Israel, un Irán nuclear no es una amenaza abstracta. Es una amenaza existencial. El país tiene aproximadamente 9 millones de habitantes concentrados en un territorio pequeño. Un solo misil nuclear cambiaría la realidad del Estado israelí para siempre. Eso es algo que ningún gobierno israelí puede aceptar, independientemente de su color político. Y hay algo más. Israel ya ha demostrado que está dispuesto a actuar de forma unilateral cuando siente que su existencia está en juego. En 1981, bombardeó el reactor nuclear de Irak antes de que estuviera operativo. En 2007, destruyó una instalación nuclear en Siria. Ninguno de estos ataques fue aprobado o coordinado previamente de forma abierta con Washington. Israel simplemente actuó. La pregunta que muchos analistas se están haciendo ahora mismo es: ¿está Israel a punto de hacer lo mismo con Irán? Los indicios son preocupantes. En los últimos meses, la Fuerza Aérea Israelí ha realizado una serie de ejercicios que claramente simulan ataques a objetivos distantes y protegidos. Vuelos de larga distancia sobre el Mediterráneo. Reabastecimiento en vuelo. Penetración de defensas aéreas simuladas. Todo el perfil de un ataque real a instalaciones nucleares iraníes. Y lo más significativo, fuentes de inteligencia occidentales han reportado que el gobierno israelí está haciendo lobby activo en Washington para obtener luz verde, o al menos no obtener una luz roja, para una operación contra Irán. Aquí entra una dinámica política americana muy relevante. El gobierno americano, independientemente de quien esté en la Casa Blanca, siempre tiene que balancear dos cosas: su relación estratégica con Israel, que es la alianza más importante de Estados Unidos en el Medio Oriente, y el costo de un conflicto regional abierto, que podría desestabilizar la economía global y costar miles de vidas americanas. Ese balance nunca ha sido fácil. Y ahora mismo, con las tensiones en su punto más alto desde hace años, está siendo más difícil que nunca. Si Israel ataca a Irán de forma unilateral, Irán probablemente respondería atacando bases americanas en la región, porque para Teherán, Estados Unidos e Israel son esencialmente la misma amenaza. Y en ese momento, Estados Unidos estaría en guerra con Irán aunque no lo hubiera elegido. Eso es exactamente el tipo de escenario que los planificadores militares americanos quieren evitar, pero que, paradójicamente, las propias movimentaciones americanas podrían estar acelerando. Los analistas de seguridad internacional que llevan décadas estudiando esta región no están siendo complacientes con la situación actual. Lo que están diciendo en privado, y lo que algunos ya están diciendo en público, es bastante alarmante. El perfil de la movilización actual encaja con lo que los militares llaman preparación de teatro de operaciones. Eso significa que estás organizando todos los recursos necesarios para poder ejecutar una operación militar significativa en un periodo de tiempo corto. No es entrar en guerra. Es estar listo para entrar en guerra si recibes la orden. Hay una diferencia crítica entre esas dos cosas. Y esa diferencia se llama tiempo de respuesta. Cuando tienes un portaaviones en el Mediterráneo y necesitas llevar ese grupo de combate al Golfo Pérsico, eso toma días. Cuando ya tienes ese portaaviones en el Golfo, el tiempo entre la decisión política de atacar y el primer misil cruzando el espacio aéreo iraní se reduce a horas. Lo que estamos viendo ahora es exactamente eso, una reducción del tiempo de respuesta. Estados Unidos se está posicionando para poder actuar rápidamente si así lo decide. Y aquí está la parte que más preocupa a los especialistas.
En escenarios de alta tensión como este, los accidentes y los malentendidos son extraordinariamente peligrosos. No hace falta que haya una decisión política deliberada de ir a la guerra. Basta con que un buque iraní se acerque demasiado a un destructor americano. Basta con que un misil iraní defensivo sea interpretado erróneamente como un ataque. Basta con que una operación cibernética cruce una línea que el otro lado considera inaceptable. La historia está llena de guerras que empezaron por accidentes. El incidente del Golfo de Tonkin, que fue el pretexto para la escalada americana en Vietnam, fue en gran parte fabricado. Pero incluso cuando los incidentes son reales, la interpretación que hacen los líderes bajo presión tiende a ser la más belicosa, no la más cautelosa. Otro elemento que los expertos están monitorizando con mucha atención es el rol de Arabia Saudita. Los saudíes tienen una relación profundamente ambivalente con todo esto. Por un lado, son el principal rival regional de Irán. Una guerra que debilitara a Irán podría beneficiar a Riad a corto plazo. Por otro lado, Arabia Saudita sabe perfectamente que sería uno de los primeros objetivos de retaliación iraní. Sus refinerías, sus infraestructuras de petróleo, sus ciudades, todo estaría en el rango de los misiles iraníes. Y hay algo más. Arabia Saudita ha estado explorando, en los últimos meses, la posibilidad de una normalización con Irán, mediada por China. Un conflicto abierto destruiría esa posibilidad y podría arrastrar a los saudíes a una guerra que no quieren. Eso crea una situación paradójica donde potencialmente nadie quiere la guerra, pero todos están haciendo cosas que incrementan su probabilidad. Hay una dimensión de este conflicto que los medios de comunicación mainstream frecuentemente subestiman, y es el impacto económico global. El estrecho de Hormuz, como mencionamos antes, es el cuello de botella energético más importante del planeta. Pero lo que mucha gente no visualiza completamente es la escala de ese impacto. Por ese estrecho pasan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día. Eso incluye casi toda la producción de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Irak que va hacia los mercados internacionales. Si ese estrecho se cierra, incluso por unos pocos días, el precio del petróleo se dispara a niveles que la economía global no ha visto desde la crisis del petróleo de 1973. Y un disparo masivo en el precio del petróleo en el mundo actual tiene consecuencias en cascada que van mucho más allá del precio de la gasolina. La inflación se dispara. Las cadenas de suministro globales, que ya son frágiles después de los shocks de los últimos años, colapsan parcialmente. Los países en desarrollo, que son los más vulnerables a los incrementos en los precios de los combustibles, enfrentan crisis económicas severas. Y las economías desarrolladas, muchas de las cuales están ya operando con márgenes muy ajustados, entran en recesión. Esto es algo que China entiende muy bien. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Y aproximadamente el 40% de ese petróleo viene a través del estrecho de Hormuz. Por eso, a pesar de su alianza táctica con Irán y de su rivalidad estructural con Estados Unidos, China tiene un interés enorme en que este conflicto no escale a una guerra abierta. Y aquí hay una variable que muy pocos analistas están discutiendo abiertamente pero que es potencialmente crucial: el rol de China como árbitro informal. En los últimos años, Beijing ha ampliado su influencia diplomática en el Medio Oriente de formas que habrían parecido imposibles hace una década. La mediación china entre Arabia Saudita e Irán en 2023 fue un momento histórico. Demostró que China puede jugar un rol de broker de paz en una región que históricamente era territorio exclusivo de la diplomacia americana. Pero ese rol tiene límites. Y uno de esos límites es la velocidad. La diplomacia tarda. Las operaciones militares pueden ocurrir en horas. Entonces, si la situación se escalase más allá de un cierto punto, incluso la intervención china llegaría tarde para evitar el primer disparo. Vamos a hablar ahora de los tres escenarios posibles. Porque todo el mundo quiere saber lo mismo. ¿Esto termina en guerra o no? Escenario número 1. La disuasión funciona. En este escenario, la movilización militar americana cumple su función original: convencer a Irán de que sus proveedores no vale la pena seguir escalando el programa nuclear. Bajo esta presión, se reabren negociaciones diplomáticas. Puede ser un acuerdo formal,
como el que existió brevemente bajo el nombre de JPOA, o puede ser algo más informal. Pero el resultado es el mismo: el programa nuclear iraní se frena, o al menos se ralentiza lo suficiente como para que todas las partes puedan ganar tiempo. Este escenario tiene precedentes históricos. En muchas ocasiones a lo largo de la historia, movilizaciones militares de esta escala han terminado en negociaciones, no en guerra. La crisis de los misiles de Cuba en 1962 es el ejemplo más dramático. El mundo estuvo al borde del apocalipsis nuclear durante 13 días, y terminó en un acuerdo diplomático. La probabilidad de este escenario depende de si hay canales de comunicación suficientemente robustos entre Washington y Teherán, y si ambas partes tienen suficiente margen político para hacer concesiones sin parecer débiles ante sus propias audiencias domésticas. Eso, hoy mismo, es una pregunta abierta. Escenario número 2. Israel ataca, Estados Unidos es arrastrado. Este es el escenario que más preocupa a los planificadores americanos. Israel, convencido de que la ventana de oportunidad para destruir el programa nuclear iraní antes de que alcance el punto de no retorno se está cerrando, lanza ataques contra instalaciones nucleares iraníes clave. Natanz, Fordo, Isfahán. Estas son las instalaciones que los analistas identifican como los nodos críticos del programa nuclear iraní. Un ataque exitoso sobre ellas podría retrasar el programa varios años. Pero exitoso es la palabra clave. Muchas de estas instalaciones están profundamente enterradas bajo tierra, protegidas por montañas de concreto, rodeadas de sistemas de defensa aérea. Israel tiene la capacidad para lanzar el ataque. Tiene los aviones, tiene las bombas de penetración profunda, tiene la inteligencia necesaria. Lo que no tiene es la certeza de destruir completamente todas las instalaciones en un primer golpe. Y si Irán sobrevive con parte de su programa intacto, la retaliación será brutal. Irán lanzaría misiles sobre Israel. Hezbollah abriría un segundo frente desde el norte. Los hutis atacarían con drones y misiles. Las milicias chiitas en Irak atacarían bases americanas. Y en ese momento, Washington tendría que elegir: ¿abandona a Israel o entra en la guerra? La respuesta histórica siempre ha sido la misma. Estados Unidos no puede dejar a Israel luchar solo en una guerra de esa magnitud. No política, no estratégicamente, no moralmente desde la perspectiva americana. Y así, sin haberlo elegido formalmente, Estados Unidos estaría en guerra con Irán. Escenario número 3. Un incidente accidental desata la espiral. Este es quizás el más aterrador, porque es el más difícil de controlar. En una zona con tanta concentración de fuerzas militares de potencias rivales, los accidentes son inevitables. En 1988, en este mismo Golfo Pérsico, la Marina americana derribó el vuelo 655 de Iran Air, un avión civil iraní, confundiéndolo con un avión de combate. Murieron 290 personas. Ese incidente no desató una guerra, pero estuvo muy cerca. En el contexto actual, con los niveles de tensión mucho más altos, un accidente similar podría tener consecuencias muy diferentes. Un dron iraní derribado en circunstancias ambiguas. Un buque estadounidense que abre fuego por error. Un ciberataque que causa daños inadvertidos. Cualquiera de estos eventos podría ser el detonante. Y lo más peligroso de los incidentes accidentales es que, bajo la presión de la opinión pública y el orgullo nacional, los líderes a menudo sienten que no pueden no responder. Una vez que empieza la espiral de respuesta y contrarrespuesta, detenerla es extremadamente difícil. Una guerra entre Estados Unidos e Irán no sería un conflicto regional. Sería un conflicto global con ramificaciones en todos los continentes. Para Europa, significaría una crisis energética inmediata. El continente ya vivió los efectos de depender demasiado de una fuente de energía cuando la guerra en Ucrania redujo el gas ruso. Una interrupción en el suministro de petróleo del Golfo Pérsico sería mucho peor. Para Asia, y especialmente para China, Japón y Corea del Sur, significaría una disrupción en el suministro de petróleo que podría frenar el crecimiento económico de forma severa. China, como mencionamos, tiene intereses directos en mantener la estabilidad en esa región. Para América Latina, aunque geográficamente distante del conflicto, el impacto sería igualmente significativo.
El incremento en el precio de los combustibles y las materias primas golpearía con fuerza a economías ya fragilizadas. Y la inflación, que siempre acompaña las disrupciones energéticas globales, complicaría enormemente los esfuerzos de cualquier gobierno por mantener la estabilidad económica. Pero hay otra dimensión del impacto global que es menos discutida y quizás más profunda: el impacto en el orden internacional. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional ha descansado sobre un conjunto de principios y normas, imperfectos, frecuentemente violados, pero presentes. El principio de que los conflictos deben resolverse diplomáticamente siempre que sea posible. El principio de que los ataques preventivos contra estados soberanos deben justificarse de forma convincente ante la comunidad internacional. El principio de que los programas de armas de destrucción masiva son una amenaza colectiva que justifica respuestas colectivas. Una guerra entre Estados Unidos e Irán, especialmente si se inicia sin una clara justificación en derecho internacional, erosionaría aún más esos principios. Y esa erosión ya está bastante avanzada. Cada vez que una gran potencia actúa unilateralmente y sale sin consecuencias significativas, el mensaje que reciben los demás actores del sistema es claro: las reglas son para los débiles. Y esa es una lección que, una vez aprendida, es muy difícil de desaprender. Entonces, llegamos a la pregunta que todos se están haciendo. La pregunta que abrió este vídeo. ¿Se está preparando un ataque? ¿Estamos al borde de una guerra? La respuesta honesta es: no lo sabemos. Y cualquiera que te diga que sí lo sabe con certeza, miente. Lo que sí podemos decir con base en la evidencia disponible es lo siguiente. La movilización militar actual es real, significativa y no tiene una explicación completamente satisfactoria en términos de ejercicios rutinarios o disuasión ordinaria. Algo ha cambiado en la evaluación de amenazas que hacen los planificadores americanos e israelíes. Las condiciones para un conflicto están presentes de una forma que no se había visto en muchos años. Programa nuclear iraní en aceleración, capacidades militares americanas en posición avanzada, gobierno israelí con alta disposición a actuar unilateralmente, y canales diplomáticos debilitados por años de desconfianza mutua. Pero también es cierto que la disuasión sigue funcionando, hasta ahora. Ninguno de los actores principales ha cruzado la línea del ataque abierto. Y mientras esa línea no se cruce, hay espacio para la diplomacia. El problema es que ese espacio se está achicando. Y la historia nos enseña que cuando el espacio para la diplomacia se reduce lo suficiente, lo que llena ese vacío casi siempre es la fuerza. Lo que el mundo necesita ahora mismo no es más armamento, más sanciones o más retórica beligerante. Lo que necesita es líderes con la suficiente visión y valentía para elegir la negociación imperfecta sobre la guerra perfectamente catastrófica. ¿Los hay? Eso, lamentablemente, es la pregunta más difícil de responder. Lo que acabas de escuchar no es alarmismo. Son hechos, análisis y contexto que los grandes medios de comunicación frecuentemente presentan de forma fragmentada, sin conectar los puntos. Este canal existe precisamente para eso. Para ayudarte a entender el mundo real, no la versión simplificada que te dan en un titular de 10 palabras. Si este vídeo te pareció valioso, hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, dale like. Sé que parece un cliché pedirlo, pero el algoritmo es real. Cada like hace que este análisis llegue a más personas que necesitan entender lo que está pasando. Segundo, suscríbete. Vamos a seguir este tema muy de cerca. Si algo se mueve, si hay nuevos desarrollos, si la situación escala o se desescala, vas a ser el primero en saberlo. Tercero, comparte este vídeo con alguien que creas que necesita este contexto. Un familiar, un amigo, alguien que esté confundido por todo lo que está viendo en las noticias. Regalarle contexto y comprensión es uno de los actos más valiosos que puedes hacer hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y mientras tanto, sigue pensando. Sigue preguntando. Y no dejes nunca que nadie te diga que el mundo es demasiado complicado para entenderlo. Porque no lo es. Solo hay que saber dónde mirar.